¿Cómo puede ser que un musical del año 2003 siga generando tanto hype? Hoy vamos a meternos en por qué Wicked se convirtió en mucho más que un musical y cómo terminó convertido en un evento imposible de esquivar. Para muchos, Wicked Parte 2 es el estreno del año, pero más allá de la expectativa lógica, a mí me interesa otra cosa: entender cómo un musical que nació hace más de 20 años terminó convirtiéndose en un evento cultural gigantesco, de esos que si no lo seguís, parece que te estás perdiendo algo importante. Porque Wicked no es solo una adaptación al cine, no es una historia conocida que ahora tiene actores famosos y un presupuesto enorme. Wicked es un fenómeno que cambió la forma en la que entendemos los musicales, la amistad femenina, el fandom y hasta cómo se vende un espectáculo en el siglo XXI. Y eso no pasa seguido. Hay muy pocas historias que mantienen su impacto durante 2 décadas sin perder fuerza. Al contrario, Wicked creció, se transformó y se volvió parte de la identidad de millones de personas. Así que hoy vamos a desmenuzar ese fenómeno que fue Wicked en Broadway, por qué genera un fandom tan intenso, por qué tardó tanto en llegar al cine y cómo terminó convirtiéndose en uno de los eventos más esperados de esta era. Para entender por qué Wicked es un fenómeno tan enorme, hay que volver a Broadway en 2003. Y no cualquier Broadway, a uno que estaba bastante predecible. Por un lado estaban los clásicos que llevan décadas ahí, intocables, y por el otro una seguidilla de adaptaciones de películas que buscaban atraer público fácil, casi como si el teatro necesitara justificarse frente al cine. En ese clima aparece Wicked y lo que hace es raro para la época. Agarra el Mago de Oz, un cuento que todos conocemos desde la infancia, y lo revisa, pero sin burlarse, sin parodiar, sin ponerse irónico. Lo revisa desde un lugar profundamente emocional, incluso político, y lo centra en dos chicas que en teoría nunca hubieran sido amigas. Ese gesto ya era disruptivo. No era un musical sobre la heroína buena y la bruja mala, era un musical sobre dos personas complejas con sus contradicciones, heridas y deseos de pertenecer. Elfaba y Glinda se transformaron en una dupla icónica casi desde el estreno. No icónica como pareja romántica, sino en ese sentido teatral, donde los personajes quedan pegados para siempre en el imaginario del público, y eso generó algo que va más allá del entretenimiento, generó identificación. Wicked es de esas historias que la gente no solo ve, la gente la vive, la canta, la interpreta y la vuelve parte de su identidad. Básicamente la lleva puesta. Y después están las canciones, Defining Gravity, la cual explotó como pocas veces pasa en el teatro musical. Dejó de ser la canción del final del acto y se convirtió en un himno, un ritmo de pasaje para cualquiera que ama este género. Este tema marcó audiciones, marcó carreras y hasta marcó amistades. Y si conocías a alguien que la podía cantar bien, ya sabías todo lo que necesitabas saber sobre esa persona. Por eso Wicked no fue simplemente un éxito gigante de taquilla, fue un terremoto emocional. Tuvo impacto en la identidad de millones de personas, especialmente en adolescentes y jóvenes de los 2000 que encontraron en esta historia un espejo distinto al de la cultura pop de ese momento. Y ese impacto nunca bajó. 20 años después, el fenómeno sigue completamente vivo, creció, se transformó y ahora llega al cine cargado de todo ese peso cultural que acumuló durante 2 décadas. Hay musicales que te gustan y después están esos musicales que, sin que te des cuenta, te terminan formando. Wicked pertenece de lleno a esa segunda categoría y eso explica por qué su fandom es tan intenso y por qué este estreno se siente casi como un cierre generacional. Para muchos adolescentes de los años 2000, y esto lo vas a escuchar repetidas veces hasta el cansancio, Wicked fue la primera historia donde la rara no era un chiste, ni un castigo, ni una villana, era la protagonista. Elfaba llega al escenario como alguien marcada desde el nacimiento por una diferencia que no eligió. Diferente en su cuerpo, diferente en su mirada, diferente en su relación con el mundo. Pero no está escrita como estereotipo. Es inteligente, vulnerable, sensible, impulsiva. Está llena de contradicciones que la vuelven profundamente humana. Y lo que hace Glinda es igual de interesante. Podría haber sido el cliché perfecto, la rubia simpática, popular, superficial, pero Wicked la muestra desde otra perspectiva. Alguien atravesada por la necesidad de agradar, por sus inseguridades que no se ven a simple vista, por una ambición que también es una forma de defensa.
El vínculo entre ellas no está ahí para cumplir con la fórmula, está ahí porque sus diferencias revelan lo que cada una teme, desea y necesita. Para dos generaciones completas, esa fue la primera vez que vieron una amistad femenina tratada con tanta complejidad, cariño y conflicto real. Y ahí es donde nace el fandom de Wicked. No nació solo porque el musical era bueno, lo cual lo es, sino porque validó una sensación muy simple pero poderosa. Ser diferente no te deja fuera de la historia, te vuelve protagonista de la tuya. Ese mensaje que parece obvio cuando lo decís en voz alta, no era tan común en los medios de principios de los años 2000, mucho menos en historias mainstream. Por eso Wicked se volvió un refugio emocional para tanta gente. Era una historia que no bajaba línea desde la superioridad, sino desde la empatía. Una historia donde no encajar no era un defecto, sino un punto de partida, y el teatro, que ya de por sí es un espacio donde mucha gente distinta encuentra comunidad, amplificó eso. Esa combinación, representación, emoción, pertenencia, construyó un fandom enorme y duradero. Y también creó una expectativa gigante por verla en el cine. Durante 20 años, miles de personas soñaron con esta adaptación, no solo porque amaban el musical, sino porque sentían que esa historia les había hablado directamente a ellos. Y cuando algo te marca de esa manera, querés verlo en la pantalla grande, querés que exista en la misma escala en la que te atravesó. Y acá viene una de las partes más llamativas del fenómeno Wicked. Si era tan enorme, ¿cómo puede ser que haya tardado 20 años en llegar al cine? La respuesta no es una sola, es una mezcla de decisiones creativas, miedos de la industria y un proyecto que parecía condenado a avanzar y frenarse una y otra vez. Primero que nada, Wicked es difícil. No es un musical corto, no es lineal y no es simple de traducir a otro medio. Tiene dos actos gigantes que funcionan casi como dos historias distintas, una más luminosa, centrada en la amistad y el crecimiento, y otra más política, más trágica, más cargada emocionalmente. Y cada canción no está ahí para decorar, son parte del arco emocional de los personajes. Si recortas una, se cae algo del sentido de todas las demás. Eso para el cine es un problema, porque las adaptaciones suelen exigir tijeras, síntesis, recortes, y Wicked no se deja recortar sin romperse. Después está el factor Hollywood. Durante buena parte de los 2000, los estudios estaban convencidos de que los musicales eran demasiado arriesgados para la taquilla. Veníamos de varios fracasos seguidos y nadie quería invertir millones en una película donde la gente se largara a cantar cada 5 minutos. Recién con La La Land y El Gran Showman empezó a volver la idea de que el género podía funcionar en el cine mainstream. Antes de eso, apostar por Wicked era casi un acto de fe. Y después viene lo más caótico, que es el proyecto en sí. Durante años fue una montaña rusa de anuncios, reescrituras y cambios de rumbo. Hubo directores que entraron y salieron, decisiones de casting que se filtraban y desaparecían, discusiones sobre el tono, sobre cuánto respetar el musical, sobre cómo equilibrar la fantasía sin perder el corazón de la historia. Cada vez que parecía que arrancaba, algo la frenaba. Y mientras tanto, el fandom crecía. Las personas que habían conocido Wicked de adolescentes ya eran adultas, otras lo habían descubierto online, las canciones seguían circulando y las funciones seguían llenas. Entonces, el proyecto dejó de ser solo una película y se convirtió en la adaptación que tenía que hacer justicia a 20 años de expectativas. Para cuando finalmente se anunció que la película iba realmente a existir, ya estaba cargada de un peso cultural enorme. No era simplemente vamos a filmar Wicked, era vamos a filmar algo que millones de personas sienten que les pertenece de alguna manera. Y cuando un proyecto llega con ese nivel de expectativa encima, la producción se vuelve todavía más cuidadosa y todavía más lenta. Y acá aparece uno de los temas que más ruido generó desde el minuto uno, la decisión de dividir Wicked en dos películas. En estos últimos años, esa movida ya viene cargada de sospecha porque la industria la usó miles de veces para estirar historias que no necesitaban estirarse. Entonces, apenas anunciaron que Wicked iba a tener parte uno y parte 2, la reacción fue automática. ¿En serio van a hacer esto de nuevo? Pero si lo miramos con calma, el caso de Wicked es más particular que polémico. Primero porque el musical original tiene una estructura gigante.
no solo es largo, tiene una especie de respiración interna que lo divide naturalmente en dos mitades muy distintas. El primer acto es más luminoso, más juvenil, más centrado en la amistad, la identidad, el crecimiento y el descubrimiento del mundo. El segundo acto es más oscuro, más político, más trágico y además tiene la tarea de conectar con el Mago de Oz sin perder el punto de vista original. Meter todo eso en una sola película no era difícil, era imposible sin destruir la esencia del musical. Para que Wicked funcione necesitas tiempo. Tiempo para que Elphaba y Glinda choquen, cambien, se quieran, se decepcionen, se transformen. Tiempo para que la caída de Oz tenga el peso dramático que requiere. Tiempo para que las canciones no parezcan videoclips pegados a los apurones. Segundo, había miedo de recortar, porque recortar no es solo sacar minutos, es sacar sentido. Cada canción tiene un rol emocional, cada escena tiene un punto de quiebre, cada transición marca quienes se convierten en estas dos mujeres al final de la historia. Si aceleras todo, perdés eso. También está la parte comercial. Dos partes significan dos estrenos, dos temporadas de premios, dos campañas de marketing y dos momentos de conversación global. Los estudios no son inocentes, pero la realidad es que incluso sin la parte comercial, una sola película hubiera sido una versión mutilada de Wicked. La parte uno termina siendo una construcción emocional, un primer acto extendido donde ves nacer el vínculo entre Elphaba y Glinda. La parte 2 es donde todo se derrumba, donde aparecen las decisiones difíciles, el costo personal, la política, la tragedia y el puente hacia la historia que ya conocemos. Dividir Wicked no es solo una estrategia, es la única manera de contar una historia sin desarmarla. Y si hay algo que el fandom no hubiera perdonado nunca, es una Wicked apurada, recortada o convertida en la versión comprimida para cine. Con esta división, al menos la película puede respirar con el mismo ritmo que tenía el musical. Adaptar musical al cine siempre es una especie de acto de equilibrio. No importa cuál sea el musical, cada vez que lo pasas de un escenario a una película, estás tomando decisiones que cambian todo. Si te quedas demasiado cerca del teatro, queda rígido, como si estuvieras filmando una función en un escenario gigante. Pero si te alejas demasiado, perdés eso que hace que un musical funcione. La emoción exagerada, el gesto grande, el abandono total al sentimiento. La adaptación de Wicked camina justo en ese borde. No intenta volverse realista ni sobria, abraza el artificio desde el minuto uno, los colores son intensos, los movimientos son grandes, las coreografías no ocultan su teatralidad. Es un mundo que no está pensado para hacerte creer que esto podría pasar en la vida real, sino para amplificar lo que sienten los personajes. Y eso acá es clave. La película entiende que la amistad entre Elphaba y Glinda es el corazón de todo. No hay cinismo, no hay chistes metidos para actualizarla, no hay distancia irónica para que no quede cursi. Su relación está filmada con cariño, con atención a los detalles y sobre todo con la idea de que el vínculo entre ellas es lo que sostiene toda la historia. Los grandes efectos, los vuelos, los castillos, los hechizos, todo se ordena alrededor de esa amistad. Las canciones, que eran el alma del musical, mantienen ese rol en la película. No funcionan solo como números visuales ni como videoclips diseñados para TikTok. Funcionan como explosiones emocionales, momentos donde lo que sienten los personajes se vuelve imposible de decir en una frase. Y eso llevado al cine puede salir muy mal si se busca una perfección técnica fría. Pero acá se siente orgánico. La película no está obsesionada con la prolijidad, sino con la emoción. Adaptar Wicked fue una tarea de equilibrio porque había que llevar su intensidad al cine sin limarla, sin suavizarla, sin bajarle el volumen. Y a la vez había que construir un mundo más grande que la obra original. La película toma ese desafío como una oportunidad. En vez de esconder el artificio, lo subraya, en vez de acercarse al realismo, lo esquiva, y esa decisión hace que Wicked exista como una obra cinematográfica sin perder el alma tierna, exagerada, emocionalmente desbordada que tenía en el escenario. Llegado a este punto, hay algo que se vuelve evidente. Wicked no es solo un musical, ni solo una película, es un evento cultural. Y no en el sentido marketinero de evento, sino en el sentido más íntimo. Un estreno que moviliza memorias, identidades, vínculos y cosas que la gente siente que son parte de su vida. Hay estrenos que uno mira como espectador y hay estrenos que uno vive como si estuviera volviendo a un lugar conocido. Wicked pertenece a esa segunda categoría.
Para muchísima gente es volver a un momento de su adolescencia, a una etapa donde sentirse diferente dolía más, donde la palabra identidad pesaba mucho, aunque no supiéramos nombrarla así. Elphaba y Glinda no son solo personajes, son arquetipos emocionales. Elphaba representó esa sensación de no encajar, de ser mirada con prejuicio, de cargar con algo que te señala incluso cuando no querés que lo haga. Glinda representa la presión de ser aceptada, la necesidad de pertenecer, la culpa que aparece cuando la vida que deseas te aleja de las personas que querés. Ese choque, esa tensión, ese cariño complicado es algo que resuena muchísimo más allá del teatro. Por eso Wicked construyó una comunidad tan fuerte. No era solo ir al musical, era compartir un código, una emoción, una forma de ver el mundo, era reencontrarte con gente igual de apasionada, igual de intensa, igual de sensible. Había algo profundamente liberador en ver una historia donde la vulnerabilidad no era ridícula, donde la diferencia no era castigo, donde dos mujeres podían tener un vínculo enorme sin reducirlo a un estereotipo. Y ahora llegamos al cine en un momento cultural rarísimo, porque vivimos en una época donde todo se consume rápido, donde un estreno dura 2 días en redes y después desaparece el mapa, pero Wicked es lo contrario a eso. Wicked es lenta, emocional, expansiva, no tiene miedo de exagerar, de ser melodramática, de tomarse en serio los sentimientos. En un mundo tan irónico y tan acelerado, Wicked se siente casi contracultural. Por eso este estreno no es uno más. Es una especie de ritual compartido, un reencuentro generacional, un cierre simbólico, una celebración de todo lo que esta historia significó durante 20 años. Y también es un recordatorio de algo que a veces se pierde, que las historias que más sobreviven no son las más modernas, sino las que encuentran la manera de decir algo que todavía nos importa. Por eso decir que Wicked es solo una adaptación queda cortísimo. Es la continuación de una historia que lleva más de 20 años creciendo y transformándose, pero sin perder esa chispa que la volvió especial desde el primer día. La parte 2 no es solo un cierre narrativo, es la última pieza de un fenómeno que marcó identidades, acompañó etapas de la vida y se volvió parte de la cultura pop incluso para quienes nunca pisaron un teatro. Y pase lo que pase con la crítica o con la taquilla, algo está clarísimo, y es que muy pocas historias mantienen su impacto durante tanto tiempo. Wicked lo hizo y ahora nos toca a nosotros ver cómo termina. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, te invito a que veas los otros. Y si sos fan de Wicked, contame en los comentarios cuándo la conociste vos. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.